Bienvenido a la siguiente clase de química. Quien te habla, Mr. Alexander Colina. Vamos hoy a continuar con los alquenos, que ya los empezamos a ver. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Explicar características, usos y formas de nombrar los alquenos cuando están representados en su forma abreviada, destacando sus propiedades físico-químicas más importantes y explicando su isomería cis y trans. Esa es una forma de isomería geométrica, porque tiene que ver con posiciones y lugares. Recuerden ustedes que en la hibridación de los carbonos, cuando forman enlaces dobles, la molécula tiende a volverse plana. La posición de los hidrógenos en esos dobles enlaces alrededor de ellos mismos va a configurar dos clases de compuestos que, aunque parezca mentira, tienen propiedades diferentes. Por eso no son exactamente los mismos, aunque tengan el mismo nombre. Porque si le aplicamos el nombre UPAC, el nombre no va a cambiar. Pero, ¿cómo yo puedo distinguir dos compuestos que tienen propiedades diferentes, químicas, teniendo el mismo nombre? Suena extraño, pero realmente así se ha demostrado que ocurre. Entonces, hay diferentes formas de isomería. Isomería estructural, como la que hemos visto, compuestos que tienen la misma fórmula molecular pero diferente estructura. Ahora vemos una forma de isomería que se llama geométrica y vamos a explicar una hoy, luego vamos a explicar otra. La cis-trans. La notación cis y trans se aplican para compuestos que, aunque tienen el mismo nombre, UPAC en este caso, son compuestos distintos porque químicamente tienen un comportamiento diferente. Podría ser la forma en cómo refraccionan la luz, un punto de ebullición, una reacción determinada con algún compuesto, bueno, cualquier propiedad química. En fin, la notación cis indica grupos iguales, hidrógenos al mismo lado del doble enlace, y la notación trans se emplea cuando los grupos del mismo tipo quedan al lado opuesto del alqueno. Se escribe en cursiva siempre con minúscula y separado del nombre por un guión, tal como lo estamos viendo nosotros aquí en la diapositiva, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes, tengo aquí un compuesto que desde el punto de vista UPAC tiene el mismo nombre, but2eno o 2-buteno, como lo quieras llamar. Si tú enumeras la cadena del carbono, recuerden que en estos intersectos hay carbono, tengo 4 átomos de carbono. Si empiezo aquí, también tengo 4 átomos de carbono. Y que el doble enlace siempre estará en este compuesto y a partir del segundo átomo de carbono. Desde el punto de vista de nombres es el mismo compuesto, pero resulta que en la práctica nos damos cuenta que no tienen las mismas propiedades. ¿Y por qué no lo tendrán? Bueno, cuando se hace el estudio, ahí es donde uno se da cuenta que en la molécula que tiende a ser plana por ese doble enlace, hay una diferencia, que en un compuesto con una determinada propiedad, los hidrógenos están del mismo lado del doble enlace y en el otro están del lado contrario. Cuando esto ocurre, que están del mismo lado, el isómero es cis, pero cuando están del lado contrario, el isómero es trans. ¿Son los mismos compuestos estos? No, no son los mismos compuestos. No lo son. Tienen el mismo nombre UPAC, pero no, son isómeros. Tienen la misma fórmula, el mismo nombre, pero se comportan diferente. Nomenclatura cis-trans en estos dos que tengo aquí sería, por ejemplo, el compuesto 2-penteno o pent-2-eno, según la notación moderna de UPAC. Fíjense igual, tengo aquí una cadena con 5 átomos de carbono y la misma cadena la puedo representar de la manera que está acá. ¿Cambia el nombre del compuesto? No, no cambia. El doble enlace está en el segundo carbono, son 5, es penteno, es 2-penteno. Pero bendito, cuando vamos al laboratorio los dos compuestos tienen propiedades diferentes. Pues, ¿quién explica eso? Pues sencillo, en ambos lados del doble enlace el hidrógeno está repartido, pero en otro, en lados contrarios, se aparecen estos hidrógenos. Entonces este es el isómero trans y este es el isómero cis, dos compuestos diferentes. ¿Qué pasa con estos, por ejemplo? ¿Esa isomería se cumple en todos los alquenos? No, fíjate en el 2-metil 2-penteno y en el 1-penteno. En el 2-metil 2-penteno, aunque tú cambies la posición de los metil, que son estos que están aquí, o cambies la posición de este hidrógeno con este etil, alrededor del doble enlace, siempre va a quedar igual. O sea, que ni hay cis ni hay trans.
Y en este exactamente lo mismo. Si tú inviertes estos dos hidrógenos, no pasa nada. Y realmente no hay ningún otro isómero que sea, no hay un isómero diferente. O sea que hay alquenos que no tienen isómero, no presentan isomería geométrica. ¿Cómo lo sabemos? Tenemos que dibujar la estructura alrededor del doble enlace y verificar que efectivamente tienen ese isómero o no. Y ese es un ejercicio que más adelante harás. Repasamos un poco las reglas para nombrar a los alquenos para hacer una práctica hoy. Las siguientes reglas resumen el sistema IUPAC para nombrar los alquenos. Seleccione la cadena más larga o el anillo más largo. Bueno, cuando veamos los anillos tomaremos en cuenta esta. Que contenga el mayor número de enlaces dobles posibles y se le asigna el sufijo eno. Si hay dos enlaces dobles, el sufijo será dieno. Si hay tres, será trieno. Si hay cuatro, será tetraeno y así sucesivamente. Numere la cadena a partir del extremo más cercano de los dobles enlaces, ya lo sabemos. Coloque los números según la posición de los enlaces dobles antes del nombre raíz, sistema antiguo, o antes del sufijo eno o dieno, etcétera, según el nuevo sistema. Nombre los grupos sustituyentes, en el caso de los alcanos, indicando sus posiciones mediante el número de la cadena principal de carbonos a los que están unidos. Los grupos etenilo y propenilo por lo general son llamados vinilo y alilo. No se te olvide, pendiente con eso. En el caso de los compuestos que presentan isomería geométrica, añade el prefijo adecuado, cis o trans, en este caso que son los que hemos visto. Y más adelante veremos o bien E o Z, según el caso. Asume que bueno, esto es cuando son anillos, que los cicloalquenos son cis a menos que se indique lo contrario. Eso lo vamos a ver cuando veamos los anillos. Compuestos de cadena cerrada, que ya eso es prontito, lo próximo que vamos a ver. Veamos el siguiente ejercicio. Ya aquí están resueltos. Los encontré y me pareció bastante bien explicarlo. Fíjate esta cadena carbonada que te estoy enumerando del 1 al 5. 5 átomos de carbono. Cadena principal, la de mayor longitud, que contiene el doble enlace. 5 carbonos es un pen-2-eno. Numeración, doble enlace con el menor localizador. Sustituyente, metilo en la posición 2. Nombre, 2-metil-pent-2-eno o 2-metil-2-penteno con los guiones respectivos. Recuerda que los números y palabras se separan con guiones. Ahora mira este interesante compuesto que tenemos acá. Si te lo hubiese dado sin los números, tú tendrías que haber buscado la cadena principal, la más larga, y enumerarla desde donde está el doble enlace más cercano, obviamente desde aquí. Perdón. Obviamente desde aquí hasta acá. Entonces, cadena principal más larga que contenga los dobles enlaces, de ser posible todos, aunque pudieran quedar dobles enlaces por fuera, en cuyo caso aparecerán los sustituyentes vinilo o alilo en algún caso. Hepta 5, 1-dieno, 7 átomos de carbono. Los enlaces dobles en el carbono 1,5, ya sé que es un dieno, es un hepta 1,5-dieno, este es el nombre base. Numeración, comienza por la derecha para otorgar el menor localizador al doble enlace. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hubiese empezado por la izquierda, por aquí, que es la manera errada, los dobles enlaces tendrían localizadores 2 para este que tengo aquí, 3, 4, 5, 6 para el otro. Mientras que si empiezo por la izquierda tienen 1 y 5. Entonces la forma correcta es esta porque los números son más pequeños. Pero la regla se basa en el hecho de que empiezo por donde esté más cerca el doble enlace para garantizar que los localizadores siempre van a ser los menores. Sustituyentes, metilo en la posición 3 y aparece un halógeno en el 6. Bromo, bueno, entonces lo llamo 6 bromo, 3 metilo, hepta, 1,5-dieno. ¿Por qué? Orden alfabético prevalece, B, M. Bien. Continuamos con este que tenemos acá. En este que tenemos acá, fíjate la cadena, tengo el doble enlace por acá, por este extremo. Si no me hubiesen dado el número, el ejercicio sin los números, te lo estoy dando así es porque estamos practicando aquí en la diapositiva. Tú te tienes que dar cuenta que esto que acabo de pintar en amarillo es la cadena principal del compuesto, en cuyo caso el 1, carbono 1 tiene que ser obligatoriamente este que estoy señalando con la flecha. ¿Por qué? Porque es donde empieza el doble enlace, pues así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, ¿quién será este que me está quedando por aquí por fuera? Un sustituyente. Este es un sustituyente. ¿Y qué sustituyente tan particular? Es una cruz. Estos metil pudieron haber estado como pudieron no haber estado. Si no están, se sobreentiende que están, que al extremo de esta rayita, de esta lineecita, hay un carbono, aquí también y aquí también. Entonces, aparece otro halógeno, un cloro. Ya están apareciendo los halógenos.
Este CH3 que está aquí no es un sustituyente. Ojo, cuidado, esto no es un sustituyente. Este es el carbono terminal de esta varilla que estoy colocando aquí, ¿ok? Pudiera haber estado, como pudiera no haber estado, como en el caso de los que tengo acá. ¿Cuál es el nombre base del alqueno? Hept. 1, porque en el primer carbono está el doble enlace, eno. Numeración, comienza en el extremo más próximo al doble enlace. Los sustituyentes, cloro en el carbono 2 y terbutilo o T-butilo en el carbono 4. Por lo tanto, el nombre será, como esa T o ese tert-butilo es una especie de prefijo para diferenciarlo del radical butilo, no se toma en cuenta para la alfabetización. Se coloca 4 butil, este es el que se toma en cuenta, la B de butil y la C de cloro. 4T o ter, como lo quieras poner, ter o T-butil 2 cloro hept 1 eno o 4 terbutil 2 cloro 1 hepteno, y habría sido también el nombre. Bueno, aquí te estoy explicando que no tienes que tomar en cuenta el prefijo ter. Este está muy sencillo también. Fíjate, la cadena principal es esta que estoy pintando acá. Debo empezar por el extremo izquierdo. ¿Por qué? Porque es donde tengo más cerca el doble enlace. Este que tengo acá. Entonces, y solo tengo un sustituyente. Este sí tengo un sustituyente porque es una línea que sale aquí hacia abajo. Sería en el carbono 3, 3-metil, pent 2, eno. Oye, esto es muy fácil realmente, ¿no? Di que no. Fíjate, 5 átomos de carbono, en el segundo está el doble enlace, por eso aparece este 2 aquí. También lo pude haber llamado 2, lo recalco, guión, penteno. Uy, qué pulso tan feo. Pero ya sabes que pudo haberse llamado también 3-metil, 2-penteno. En este, la cadena principal, bueno, ya está enumerada aquí en rojito. Es también un dieno porque tiene 2 dobles enlaces. Debo empezar por el extremo de arriba obligatoriamente porque no tengo más cerca el doble enlace. Y aparece un único sustituyente. ¿De cuántos carbonos? De 1, este que está aquí. Acuérdate que el que está pegado a la cadena no cuenta. Cuentas desde aquí. Cuentas desde aquí. 1, 2 y 3. Acuérdate que este metil que está aquí pudiera o no haber estado. Si no está, igualito ya tú sabes que ahí hay un metil. Ok, aquí lo pusieron, pero no necesariamente tendría que haber estado para que tú sepas que aquí hay 3 carbonos. Por lo tanto, y 3 carbonos seguidos en línea. Por lo tanto, será 3-propil guión hexa porque hay 6 átomos de carbono en la cadena principal. 1,5 porque ahí donde están las posiciones de los dobles enlaces, dieno. Y ese sería el nombre de tu alqueno. Y este que tenemos acá es un poco más largo. La cadena principal tiene 8 átomos de carbono. Ya me doy cuenta que tengo un cloro en el carbono 5, un metil en el carbono 4, otro metil en el carbono 2, un doble enlace en el carbono 3 y un etil, porque tengo 2 átomos de carbono aquí y aquí. El que está pegado a la cadena no cuenta. Cuenta este 1, 2, este metil pudiera o no haber estado allí, no necesariamente te lo tienen que poner para que tú sepas que hay un metil. Por lo tanto, esto es un etil. El que yo tengo acá entonces será un etil. Orden alfabético: 5 cloro, 6 etil, 2, 4 dimetil. La D no cuenta porque es prefijo, cuenta es la M. Entonces, cloro primero, etil segundo, M tercero. 5 cloro, 6 etil, 2, 4 dimetil, O 3, posición del doble enlace, eno. O también lo pude haber llamado 5 cloro, 6 etil, 2, 4 dimetil, 3 octeno. Y ese habría sido el nombre. Características más resaltantes de los alquenos. Pasemos a otro punto. Propiedades físicas y químicas. Igual que en los alcanos, los puntos de fusión y de ebullición aumentan a medida que crece el número de átomos de carbono en la cadena carbonada. Los 3 primeros son gases a temperatura ambiente. ¿Cuáles son los 3 primeros? Eteno, propeno y el buteno con todos sus isómeros. Las propiedades físicas y la temperatura de los isómeros geométricos son diferentes. Aquí están, fíjate.
Las propiedades físicas y la temperatura hace referencia a temperatura de ebullición. De los isómeros geométricos son diferentes, por eso es que aún teniendo el mismo nombre son compuestos distintos. Los isómeros Z, no los hemos visto, lo vamos a ver después, tienen los puntos de ebullición más altos que los isómeros E. Ya veremos de qué trata eso. La estructura electrónica del doble enlace les permite actuar como donadores de electrones y por ello son más reactivos que los alcanos, por eso es que son inestables. De hecho, los alquenos cuando se encuentran en la naturaleza, por ejemplo, en algunos gases como el gas natural hay muy poco. ¿Pero por qué muy poco? Porque son muy reactivos, son muy inestables, desaparecen rápidamente. Lo mismo que en el petróleo. Entonces son compuestos que tienen una gran utilidad química. Por eso los procesos de obtención son tan complejos. Porque son inestables, son muy reactivos. Tienen estas reacciones. Hidrogenación, proceso en el que se añade un hidrógeno al doble enlace, se rompe el doble enlace volviéndose un doble enlace y cada uno de los hidrógenos que están al lado del doble enlace ganan un hidrógeno más. Y fíjate cómo aquí aparece un CH3 y el enlace doble pasa a ser un enlace simple. Esta reacción se llama reacción de hidrogenación. Tenemos la reacción de adición. Es una reacción en la cual el doble enlace también desaparece cuando reaccionan con un ácido halogenado principalmente. Puede ser bromhídrico, clorhídrico, fluorhídrico. El halógeno del ácido se mete de un lado del doble enlace y el hidrógeno se mete del otro lado del doble enlace. Rompen el doble enlace volviéndolo un enlace simple, el bromo queda de un lado y del otro lado se gana un hidrógeno. ¿Te das cuenta? pasa de CH2 a CH3. Esto es una reacción de adición. ¿Ves que son altamente inestables? Desaparecen muy rápido. La reacción de oxidación es como una reacción de combustión. Cada vez que un alqueno, igual que un alcano, en este caso el eteno como ejemplo, reaccionan con oxígeno, se forma dióxido de carbono y agua. Y son reacciones exotérmicas, liberan mucho calor, pues son de combustión. Son fáciles de balancear, ya sabes que siempre produce dióxido de carbono y agua a la derecha y tú puedes balancear esta ecuación, tal como lo aprendiste en química de segundo año. Y tenemos las reacciones de polimerización que son más complejas, que son aquellas reacciones en las que una unidad de un alqueno comienza en presencia de un ácido, por ejemplo halogenado como el ácido clorhídrico, a romper el doble enlace y a añadirse el hidrógeno del ácido de un lado, el cloro del otro, pero así como lo tenemos acá, te das cuenta, ganas un hidrógeno por este lado y ganas un cloro por este otro aquí, pero la molécula empieza a repetirse una detrás de otra al lado. Eso es una reacción de polimerización. De hecho, esta es la reacción para formar el polímero llamado policloruro de vinilo. Y esta unidad se llama cloruro de vinilo. Bueno, esto por conocimiento. Tenemos también que una manera de obtenerlo es a través del craqueo de fracciones ligeras de petróleo. Esto lo voy a explicar en una clase más adelante. Y la deshidratación de alcoholes. No la voy a explicar porque no hemos visto alcoholes todavía. Cuando veamos alcoholes, la explico. Pero eso para que quede como información. Tienen una importancia enorme porque a nivel mundial se produce en grandes cantidades. Por ejemplo, el etileno es un compuesto orgánico que se produce en volumen grandísimo, 160.000 millones de libras a nivel mundial por año. En los países desarrollados que tienen plantas petroquímicas, el etileno se polimeriza para producir 90.000 millones de libras de polietileno, que es uno de los polímeros más utilizados. También sirve como hormona vegetal para acelerar la maduración de los frutos. Aquí hay una explicación. Bien, aquí les doy los usos, necesito que lo repasen. El propileno es uno de los que también más se utiliza. El propileno se produce en cantidades de 90.000 millones de libras por año a nivel mundial, también en muchos países industrializados. Se utiliza para producir el polímero de polipropileno, también importantísimo en la industria petroquímica de cualquier país. La diversificación de muchos países desarrollados se ha dado porque la industria petroquímica se ha desarrollado enormemente a partir precisamente de este tipo de compuestos, como los alquenos, que permiten obtener no solamente polímeros, sino cualquier elemento base que sirve para la producción de muchos elementos de valor agregado en el mercado. Bien, aquí tengo una explicación sobre lo que es el polímero y los monómeros. Dicen el polímero significa muchos monómeros 1. Un alqueno monómero puede polimerizarse, es decir, hacerse una molécula extremadamente grande con un peso molecular muy grande, ¿ok? Con propiedades particulares. Por ejemplo, y la mayoría son polímeros de adición. Por ejemplo, de esos polímeros tenemos el policloruro de vinilo, como el que nombré anteriormente, y aquí tenemos algunos.
El polipropileno, bueno, interesante polímero que tiene muchas aplicaciones. El policloruro de vinilo y tenemos el politetrafluoroetileno llamado teflón también. Este policloruro de vinilo PVC, de hecho el material con el que hacen las tuberías de agua servida a nivel mundial, a nivel internacional, están normados, están normalizados estos materiales. Luego vamos a tener una tarea donde ustedes van a investigar algo de esto, pero una vez que hayan pasado las semanas de evaluaciones del primer parcial. Y esta práctica que voy a dejar aquí, pero luego la voy a poner en Educay, es precisamente para que fortalezcamos esto, pero una vez que hayan salido de su semana de evaluaciones de rendimiento en línea. Que sea de provecho esta clase.